Juan Félix Martó, me gustaría que te presentes para que quien no te conoce todavía y está viendo este video sepa quién sos. Soy abogado y profesor de criminología en la Universidad de Buenos Aires. Presido la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, FININT. Bien, estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en tu lugar de trabajo, tu estudio, tu ámbito, pero te vamos a llevar a que hables de Rosario, que entiendo que es un tema que te tiene preocupado y que vienes estudiando, analizando. Nosotros en el Grupo Boeing hace algunas semanas iniciamos un ciclo de entrevistas destinadas a analizar lo que nos pasa como ciudad. Tenemos la mala suerte o la realidad histórica. Lo cierto es que hace una década por lo menos que venimos trayendo un nivel de homicidios más alto que el del resto del país. Venimos siendo noticia por temas vinculados al narcotráfico, a los búnkeres, a la exportación de cocaína desde nuestros puertos. Han pasado diferentes colores políticos al mando de la ciudad, de la provincia, y el problema, en lugar de solucionarse, persiste y se profundiza. ¿Qué es lo que vos podés ver como especialista en el tema? Lo principal es el desorden institucional y el desorden social que existe en la provincia desde hace mucho tiempo. Sin orden es imposible construir nada. Sin orden no hay derecho, sin orden no hay libertad, sin orden no hay prosperidad. Lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario es exactamente la desconfiguración de un orden institucional que es inaceptable para la Argentina. Ya hace tiempo que es habitual, por ejemplo, que un fiscal encuentre al autor de una balacera y que esa balacera fue instigada desde una cárcel. Es decir, la cadena de persecución al delito logra encontrar a una persona que había delinquido, puede ser inclusive hasta un delito menor, porque a veces entra por un robo de un pasacassette, como se decía antes, y en la cárcel, en lugar de cortarse el vínculo con el delito, se perfecciona, y quien está en la cárcel pasa a integrar una banda que o maneja el tráfico de drogas, o manda a hacer balaceras, extorsiones. ¿Por qué pasa eso? El sistema penitenciario de la provincia tiene un déficit estructural tremendo. Tiene 2.600 detenidos de más. Por lo tanto, hay un problema que es estructural en cuanto a la segmentación y al aislamiento de los detenidos. Este problema estructural es seguido por la falta de decisión concreta que señala que el poder político no ha decidido tomar las riendas verdaderamente, porque eso implicaría la construcción de una nueva unidad carcelaria donde permita albergar a los presos de alta peligrosidad y que se fije una regla básica en cualquier sociedad del siglo XXI, que es que quien está detenido por delitos graves está detenido, está aislado, no puede comercializar drogas ni puede realizar negocios ilícitos. La irresponsabilidad política de estos años ha sido tan flagrante con respecto a esto, es que los genios han decidido desconectar la inteligencia penitenciaria. Hace poco entrevistaba al fiscal federal Claudio Kishimoto. Él ha trabajado una serie de casos y de causas en la que se encuentra con presos en estas condiciones como acabamos de describir. Y él me decía, hoy los presos de perfil alto en algunas cárceles de la provincia de Santa Fe, ellos mandan a los carceleros. Conocen su familia, conocen dónde viven. Entonces pueden, a través de gente que está afuera y con comunicaciones, extorsionar a quienes tienen que cuidarlos, y ellos mandan sobre los carceleros. Y sugería, no sé si en el mundo alguna vez se hizo, si se hace o es un invento que podría hacer la provincia de Santa Fe, que como forma de cortar con esto, quienes trabajan en el servicio penitenciario, por ejemplo, no se conozca su identidad, estén tapados, estén ocultos, además de cortar las comunicaciones. Pero digo, una forma de quitar o de invertir esto, porque hoy lo que está sucediendo, esto describía el fiscal, es los presos mandan sobre los agentes del servicio penitenciario. ¿Es así? Por supuesto que en un contexto donde los criminales más relevantes guardan su poder fáctico, es evidente que ejercen una presión tremenda sobre sus custodios. ¿Quiénes son más poderosos? ¿Un jefe de una banda narco que continúa ganando dinero con la comercialización o un agente del servicio penitenciario que gana monedas
con relación a lo que gana el narco. Es evidente que enseguida el Estado propicia una situación de subordinación. Entonces, las medidas que hay que tomar son medidas que están probadas. En primer lugar, el progresismo, lo que yo llamo el progresismo, que ha creado métodos completamente fracasados en materia de seguridad en la Argentina, ha propiciado la idea, ha gestado la idea de que los criminales más importantes de la Argentina tienen los mismos derechos que un ciudadano común. Cuanto aquel que recibe una pena bajo la autoridad de un proceso penal, lo que debe hacer es estar privado de su libertad con una serie de privaciones adicionales que implican la no comunicación, la no subordinación de los agentes penitenciarios y, por supuesto, la no continuidad de sus actividades criminales. Entonces, en el mundo hay unidades penitenciarias que funcionan con estos protocolos y la comunidad entiende que ese es el camino. O sea, hay una completa legitimidad de estas acciones de restricción absoluta de derechos cuando uno está detenido por crímenes graves. Vuelvo al inicio cuando te decía o te preguntaba si Rosario es hoy un enclave narco a nivel del país. Tenemos un puerto o una zona portuaria importante por la cual Rosario se conecta con el mundo. De hecho, son puertos cerealeros muy grandes a nivel mundial. Tenemos la hidrovía, tenemos conexión con provincias del norte a través de las cuales se llega a países, a Paraguay, a Bolivia, a Brasil. ¿Cómo llega la droga? En abundancia, evidentemente, porque hay mucho consumo de droga y también exportación en Rosario, pero digo, ¿por qué la provincia de Santa Fe se convirtió en esta especie de centro neurálgico de la droga? ¿Por dónde y cómo llega? ¿Se sabe? Por supuesto que hay pruebas, ha habido procesos penales que dan evidencia de determinadas tipologías en este sentido. Lo que hay que distinguir conceptualmente, y es muy importante hacerlo, es que por un lado existe lo que se llama crimen organizado transnacional. Eso remite a grandes carteles de cocaína, básicamente en América Latina, que utilizan todos los puertos de salida disponibles para enviar cocaína a el mercado europeo. Esto es un tipo de criminalidad que hay que tener presente y de la cual sabemos Rosario no forma parte de la excepción porque tiene puertos importantes, el calado permite el ingreso de embarcaciones que no permiten otros puertos de la Argentina, entonces es evidente que hay una vulnerabilidad en ese sentido. Esta es una manera de entender el problema del narcotráfico en la Argentina. El problema segundo que hay que diferenciar es el trabajo ilegal de las bandas criminales, a las que yo no denomino crimen organizado, sino que las denomino bandas criminales, que son las que operan en niveles distintos, con determinados niveles importantes de fraccionamiento de cocaína y de paco, para un mercado de consumo local, provincial, y que también abastece a otras jurisdicciones, donde la cocaína llega por otros caminos, eventualmente terrestres, y hay notoria conexión con bandas criminales que operan en otras jurisdicciones. Entonces, conceptualmente, el empleo de los recursos estatales con relación a una u otra forma de criminalidad son distintos. Y cuando se trasvasan o se habla de estos episodios de manera indiferenciada, se confunde la política. Es importante conceptualmente entender que para el crimen organizado, eventualmente transnacional, las medidas son unas, y para luchar contra estas bandas criminales que producen tanta violencia en Rosario y también en Santa Fe, se utilizan otras medidas de política de seguridad
que tienen que impactar en el corazón de estas bandas criminales. Me detengo en esa distinción. Hablemos primero, en Rosario se encontraron en puertos internacionales europeos, también en Santos, en el puerto de Brasil, embarques de cocaína que habían salido desde el puerto de Rosario. También se encontró, entiendo que con participación de la DEA en la investigación, en un galpón de la zona noroeste de Rosario, en Empalme Graneros, un cargamento de 1,5 toneladas de cocaína. Cuando se actuó sobre esos envíos y el cargamento que apareció en Rosario, quienes aparecían atrás eran narcotraficantes colombianos. Eso significa que la droga que llega a gran escala a Rosario para ser exportada de los puertos viene de Colombia, viene también de otros países. ¿Qué se sabe en ese sentido? El oligopolio de la producción de cocaína, por supuesto, está localizada en los 3 países andinos, Colombia, Perú y Bolivia, y hay que hacer esta aclaración que también es muy importante. Después de tantos años de intervención internacional en los países andinos, nunca se ha producido tanta cocaína de máxima pureza como en estos últimos años. Particularmente en Colombia es notable el incremento en la producción de cocaína de máxima pureza. Esto implica que se abastecen mercados que muestran determinados grados de estabilidad, el mercado americano o el mercado europeo, y también que hay nuevos mercados que comienzan a demandar más cocaína, los mercados asiáticos. Por lo tanto, en este estado de situación, que es muy importante tenerlo en cuenta, América Latina es un lugar que comienza a mostrar niveles de consumo también preocupantes. Aunque lamentablemente los estudios que tiene que forjar el Estado y ofrecerlos a todos los hacedores de las políticas de seguridad no llegan o llegan tardíamente, no tenemos bien medido los niveles de consumo de cocaína en los mercados locales. ¿Eso debería ser el Cedronar? Exacto. No está haciendo lo que debería hacer. Está haciendo un trabajo que en la actualidad, como vos bien sabés, el diseño de una política pública tiene que ser en acto, información que sirve, que tenés hoy sirve para hoy, no sirve para para el año que viene. Entonces vos, los estudios que producís en todos los sentidos para la construcción de mapas del delito, como para eventualmente la conformación de contextos criminales, como es la conformación de un mercado de consumo de paco, de cocaína, de marihuana, de pastillas, requiere que el Estado esté generando información significativa, actualizada. Entonces, los organismos del Estado no están proveyendo esta información. Acá tenemos una carencia. 38 escuelas este año no han tenido clase en algún momento del año por amenazas narco, por ataques a balazos. La palabra terrorismo, la palabra infundir temor, infundir pánico, merodea por ahí, porque en definitiva si se encuentra el autor de esa balacera es un autor de delito individual, un ataque a balazos, un abuso de arma, pero hay como una especie de sombra o de paraguas detrás de todo eso que es a nivel social. Más allá de la escuela que es atacada, es la sociedad la que está vulnerada. ¿Cómo se plantea desde el punto de vista de la política pública de seguridad ante un fenómeno así? Bueno, la política pública de seguridad ya tiene un nombre para las bandas criminales, que son bandas criminales que tienen capacidad de comercializar sustancias prohibidas y que además, de modo conexo, realizan una cantidad de otros delitos que producen el menoscabo directo a la paz de la población. Entonces, la utilización de la palabra terrorismo no es necesaria porque el terrorismo tiene un contexto y un ejercicio que es distinto a este. Nosotros tenemos una denominación y además eso exige una política específica. ¿Qué harías vos si fueras responsable de la seguridad con el titular de una comisaría que es baleada y no hay persecución? O con el titular de una comisaría al que se le encuentra algún tipo de complicidad con las bandas del barrio, porque ha pasado en Rosario.
Hay muchas comisarías que están sospechadas de vínculo con las bandas del barrio. ¿Qué se hace con esa comisaría? ¿Se la cierra? ¿Se dispone a sacar al comisario? ¿Se interviene? No, primero te digo, si yo fuera ministro de Seguridad, yo tengo el mapa 24 horas sobre 7 días de qué están haciendo todos los comisarios a cargo de las comisarías. Hoy no se sabe. Hoy no se sabe. No solo los comisarios. Si yo fuese ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, tendría un control del movimiento de los vehículos. Sabría quién se detiene de más o de menos. Sabría dónde están parados cada uno de los agentes de policía en todo el territorio de la provincia. La primera cuestión es que no es posible tener un gobierno de la seguridad si el ministro de Seguridad no tiene el conocimiento inmediato, online, de dónde están posicionados los más de 20.000 actores policiales en la provincia de Santa Fe. Me subo a esto que estás diciendo sobre los móviles policiales, a qué hora, dónde, porque hay un tema que también recurrentemente tratamos de analizar quienes seguimos los temas policiales y judiciales en la ciudad y en la provincia, que es, hoy en Rosario pareciera ser más fácil conseguir una 9 milímetros y un cargador con municiones que un alfajor de dulce de leche. Las bandas tienen disposición, disparan de a 20, 30, 40 balazos. ¿Cómo se consiguen las armas y las municiones para esas balaceras en la ciudad? No, las armas son producto de los robos que hacen esencialmente las bandas criminales y, por supuesto, hay un tráfico de armas interno en el país que permite a estas bandas conseguir armas importantes, 9 milímetros y otras de mayor poder de fuego que, bueno, están disponibles. Mirá, yo tengo menos preocupación por eso. Mi punto de partida no es tanto saber cómo obtienen las armas los delincuentes. Lo primero que hay que hacer es poner todos los recursos a través de potestades excepcionales del gobierno para retomar los territorios que dominan hoy los narcos. Que ellos respondan con todo el poder de fuego que tiene. Cuando el Estado funciona y cuando el Estado está decidido y hay funcionarios políticos que están dispuestos a dejar su prestigio político y están ocupados esencialmente a cuidar los intereses de la ciudadanía más que sus propios intereses, esas bandas son replegadas, por más que tengan Glock, ametralladora Guzzi o un obús para responderme. Me preocupa poco. Cuando el Estado tiene la decisión de intervenir, con lo que se tiene hoy, se repliegan las bandas criminales. Parte de los actores de la política argentina en el último tiempo han traído o han visto la experiencia en El Salvador de Bukele como una experiencia a reproducir en las cárceles de la Argentina. ¿Te parece que es una experiencia asimilable? ¿Hay algo de ahí que se pueda tomar acá? Lo que me gusta de Bukele, ¿sabés qué es? Que tomó una decisión. Una decisión que produjo impacto directo en un país que era invivible. No se podía vivir más. Todos mis conocidos, mis amigos progresistas, escriben una cantidad de panfletos criticando a Bukele sin siquiera conocer la realidad de ese país. Entonces yo primero digo, Bukele tomó una decisión y con eso le va la vida, no solo política, sino le va la vida misma, porque fue una decisión radical. Ahora, yo a un político que toma una decisión tan relevante para dar tranquilidad o lograr niveles de orden, yo cuanto menos ya lo respeto. Entonces, no sé si Bukele, el otro día lo escuché que se manifestó como un político de izquierda. Nuevamente, para mí sí es relevante, si es de izquierda, de derecha. Lo que es relevante es que tomó una decisión relevante con impacto directo en la realidad concreta. Acá lo que pasa es que los políticos se han acostumbrado a hacer enunciados. Entonces, del enunciado a la realidad concreta siempre hay un largo trecho y los políticos muchas veces quieren proteger más sus intereses que los intereses de la comunidad política.
Pero así como soy crítico de este status quo de la clase política, creo, y por eso estamos trabajando hace 6 meses en la provincia de Santa Fe, en que estamos vislumbrando un cambio. Por supuesto va a haber un cambio de gobierno inminente por razones constitucionales, pero yo creo que la ciudadanía y determinada parte de la dirigencia política argentina que entiende el mensaje de la ciudadanía va a dar un nuevo valor a la palabra orden institucional y orden social. La última, que también ameritaría una charla seguramente mucho más compleja, pero para tener una aproximación al tema, hablamos de la persecución del delito violento, muchas veces que es el que se ve en los márgenes de la ciudad, pero probablemente ese poderío económico que tienen los presos de perfil alto, los líderes de las bandas, no provengan de ese delito violento, sino de lo recaudado por la venta de drogas y otros delitos vinculados, extorsiones, etc. Pienso en cuevas financieras, pienso en construcciones inmobiliarias, pienso en inmobiliarias de agencias de autos de alta gama. Eso en la ciudad de Rosario en la última década se profundizó también. ¿Cómo se corta ese vínculo? Si hay forma de decir rápidamente alguna receta, alguna idea. Por supuesto que hay formas, y hay formas que están probadas. Hay dispositivos de disrupción financiera que hay que poner en práctica a nivel provincial. Acá tenemos que cortar y dar de nuevo, porque las políticas antilavado de la Argentina fueron diseñadas en función de estándares globales que no siempre aplican para realidades como la que estamos hablando. Nuestros estudios en la provincia de Santa Fe nos vuelven a enseñar que una política pública de seguridad tiene que incorporar de manera decisiva la lucha contra las economías ilegales. En Santa Fe, extrañamente, eso no ocurre. No hay un dispositivo provincial estatal fuerte, con personas capacitadas, con recursos capacitados, para interferir en los flujos ilícitos. No hay posibilidad de ser exitoso, más allá de la confrontación física, si no se atacan las economías de estas bandas criminales que tanta violencia producen. Por supuesto, acá hay que ser muy inventivo. Tenemos la receta política, práctica política, para que eso opere produciendo resultados efectivos.